Bien, vamos a ver cómo es el signo del seno, del coseno y de la tangente en función de la posición en la circunferencia goniométrica. Vemos aquí que tenemos un triángulo pintado y aquí tenemos el ángulo correspondiente. El seno, visto el triángulo, es un triángulo rectángulo, el seno de este ángulo sería 0,79 entre 1. Está en una circunferencia goniométrica, la hipotenusa es 1 y sería opuesto entre contiguo, 0,77 entre 1, 0,79 entre 1, 0,79. Su coseno sería contiguo entre hipotenusa, 0,61 entre 1, 0,61. Si nos damos cuenta, las coordenadas de este punto son 0,61, 0,79. Es decir, que este punto, dentro de la circunferencia goniométrica, tiene como coordenadas coseno de este ángulo de alfa, seno del ángulo alfa. Vamos a ver cómo sería entonces el seno y el coseno. El signo va a ser del seno positivo. Vemos que este número es positivo, el coseno también es positivo y como la tangente es seno entre coseno, pues sería también positiva. ¿Qué pasaría si el ángulo fuera un ángulo obtuso que está entre 90 y 180 grados? En este caso el punto lo tendríamos aquí y pintamos aquí el correspondiente triángulo rectángulo, ¿vale? Este es el ángulo recto y el ángulo sería el ángulo este de aquí, ¿no? Que sería, este es el ángulo que tenemos en realidad, pero el ángulo vendría a ser un ángulo obtuso, vendría desde el 0. ¿Qué signo tiene aquí? Bien, el coseno, dentro de este triángulo, el seno sería 0,83 entre 1 y el coseno sería 0,55 entre 1. Sin embargo, este triángulo, como el ángulo es un ángulo obtuso que viene desde aquí, vemos sus coordenadas, vemos que aquí la primera coordenada es negativa y la segunda coordenada es positiva, es decir, el coseno es negativo y el seno es positivo. El coseno sería menos 0,55 y el seno sería 0,83. Este ángulo de aquí, que viene desde el 0, el coseno es negativo, puesto que está aquí, y el seno sería positivo, puesto que está aquí entre el 0 y el 1. Por tanto, aquí tendríamos seno positivo, coseno negativo, y como la tangente es seno entre coseno, pues sería negativo. Si el ángulo está entre 180 y 270 grados, está en este tercer cuadrante, el ángulo vendría desde aquí, pondríamos aquí el triángulo correspondiente, y el triángulo correspondiente lo tendríamos aquí, y tendríamos que el ángulo de aquí sería, su coseno es 0,68 entre 1, su seno es 0,73 entre 1. Ahora bien, las coordenadas del punto son negativa y negativa, porque está en este tercer cuadrante, y entonces al ser aquí negativo y aquí también negativo, pues tendríamos que el seno es negativo, el coseno es negativo y la tangente, como es seno entre coseno, sería positiva. En el cuarto cuadrante lo tendríamos aquí, estaría aquí el punto, el ángulo viene desde aquí hasta aquí y entonces el coseno vemos que va a ser semejante al coseno del primer cuadrante, es 0,65 y el seno en este caso estaría entre el 0 y el menos 1 y sería menos 0,76. Por tanto, en el cuarto cuadrante el seno es negativo, el coseno es positivo y la tangente al ser seno entre coseno sería negativa. Vemos aquí un resumen, vemos que en este primer cuadrante seno es positivo, coseno es positivo y tangente es positiva, es decir, los ángulos entre 0 y 90 grados, los ángulos agudos van a tener seno positivo, coseno positivo y tangente positiva. Los ángulos que van entre 90 y 180 al estar aquí van a tener el seno también positivo entre 0 y 1, pero el coseno entre 0 y menos 1 sería negativo y la tangente al ser seno entre cosenos va a ser negativa. En este tercer cuadrante, los que están entre 180 y 270 va a tener seno negativo, coseno negativo y la tangente positiva al ser seno entre coseno. Y por último, en el cuarto cuadrante, entre 270 y 360, vamos a tener seno negativo, coseno positivo y la tangente negativa.